Uno de los episodios más dramáticos de la historia judía es ahora una miniserie de televisión. Pocos se dan cuenta de que los realizadores de películas para televisión están retratando un acontecimiento calamitoso, ocurrido hace 19 siglos que en muchos aspectos se repetirá en los años venideros, pero con una conclusión muy diferente. Año tras año los romanos habían reforzado su control sobre Judea. Un decreto restrictivo tras otro había empujado a los judíos de Judea cada vez más al borde de la rebelión. Los acontecimientos finalmente llegaron a un punto crítico en la primavera del año 66 después de Cristo. El procurador imperial romano Gesio Floro se apoderó de las vestiduras del sumo sacerdote judío durante la celebración anual de la Pascua y exigió pagos del fondo del templo. Eso fue el colmo. Los judíos estallaron en una revuelta general, desafiando el poder militar de todo el imperio romano. En respuesta, el general romano Tito, hijo del emperador Vespasiano, finalmente irrumpió en Judea con sus legiones. En el año 70 después de Cristo conquistó Jerusalén, quemó el templo hasta los cimientos, arrasó la ciudad y masacró a unos 600,000 judíos. Otros miles fueron vendidos como esclavos. Algunos judíos lograron escapar. Evadiendo la captura, se abrieron paso a través del árido desierto de Judea. Su objetivo, unirse a un grupo de fanáticos judíos que anteriormente se habían refugiado en una antigua fortaleza, en la cima de una montaña cerca del Mar Muerto, la fortaleza de Masada. El escenario estaba ahora preparado para uno de los episodios más dramáticos de toda la historia judía. Los acontecimientos que siguieron a menudo han sido contados nuevamente. Ahora, un importante espectáculo cinematográfico multimillonario realizado para televisión lleva la historia a los hogares de millones de personas en todo el mundo. Pero pocos se dan cuenta de los asombrosos paralelos con los eventos profetizados que pronto sacudirán al mundo de Tierra Santa. Porque los judíos están destinados a enfrentarse una vez más al poder del resurgimiento final del Imperio Romano. Pero primero, veamos brevemente el resultado de ese drama anterior tal como se desarrolló hace 19 siglos. Tras largos preparativos, Flavio Silva, el gobernador romano, marchó hasta Masada con su 10ª legión. Su objetivo era capturar esta última fortaleza de la resistencia judía. El asedio contra Masada comenzó a principios del 72 después de Cristo. La antigua fortaleza en la cima de una montaña se encuentra en el desierto oriental de Judea, en la costa occidental del Mar Muerto. Originalmente una fortaleza asmonea, macabea, más tarde fue reconstruida y ampliada considerablemente por Herodes el Grande, rey de Judea bajo los romanos. Encaramada en la cima de una montaña a más de 1,400 pies sobre el nivel del Mar Muerto, Masada, con su combinación de fortificaciones naturales y artificiales, se consideraba prácticamente inexpugnable. Al comienzo de la revuelta judía en el año 66 después de Cristo, los fanáticos judíos masacraron a una desprevenida guarnición romana estacionada en Masada. Los celotes eran una secta conocida por su intransigente oposición a Roma y su politeísmo pagano. Su líder durante el periodo de la revuelta judía fue Eleazar ben Jair. En el momento del asedio de Silva, la fuerza defensora celote en Masada ascendía a 960, incluidos mujeres y niños. El ejército romano sitiador, acampado al pie de la montaña, contaba con 15,000 hombres. Mes tras mes, el asedio continuó. Finalmente los romanos, utilizando máquinas de asedio y fuego, lograron abrir una brecha en la muralla. Por fin, el final estaba a la vista. A los celotes no les quedaba ninguna esperanza de victoria o de escape. A los defensores solo les quedaban dos alternativas, la rendición o la muerte. En la base de la gigantesca fortaleza de roca, la 10ª legión romana se preparó para invadir la fortaleza y capturar a los fanáticos a la primera luz del amanecer. Pero en la cima de la montaña se estaban haciendo planes que darían como resultado una conclusión muy diferente del drama. Eleazar ben Jair convocó al pueblo. Es muy claro que seremos capturados dentro de un día, observó. En un discurso apasionado y sincero, declaró que es por la voluntad de Dios y por necesidad que debemos morir,
porque ahora parece que Dios ha hecho tal decreto contra toda la nación judía. Entonces se expuso el plan de Eleazar. Dejemos que nuestras esposas mueran antes de que sean abusadas y nuestros hijos antes de que hayan probado la esclavitud. Y después de que los hayamos matado, otorgámonos mutuamente ese glorioso beneficio y conservémonos en libertad, como un excelente monumento funerario para nosotros. Así, en aquella fatídica noche de la primavera del año 73 después de Cristo, 15 de Nisán de 3833 en el calendario hebreo, los defensores de Masada llevaron a cabo su plan de morir valientemente y en estado de libertad. Después de matar a sus familias, los hombres de Masada eligieron a 10 de entre ellos para ejecutar a los demás. Luego, los 10 echaron suertes para determinar quién mataría a los otros 9, y luego a él mismo. Este último hombre prendió fuego al palacio y luego le atravesó el cuerpo con una espada. La sangrienta historia del último día de Masada se conoce por los relatos de 2 mujeres supervivientes y 5 niños que se habían escondido en un conducto de agua durante los suicidios en masa. Fue registrado en ese momento por el historiador judío del siglo I Flavio Josefo en su obra monumental, Las guerras de los judíos. Ahora bien, los romanos, concluyó Josefo, esperaban que serían combatidos por la mañana, cuando en consecuencia se pusieron sus armaduras para asaltar la fortaleza, lo cual hicieron, pero no vieron a nadie como enemigo, pero una soledad terrible por todas partes, así como un silencio perfecto. En los siglos transcurridos desde el suicidio en masa en Masada, la fortaleza se ha convertido en un símbolo del heroísmo nacional judío. El arqueólogo israelí Yigael Yadin, que excavó el sitio entre 1963 y 1965, señaló: Masada representa para todos nosotros en Israel un símbolo de valentía, un monumento a nuestras grandes figuras nacionales, héroes que eligieron la muerte antes que una vida de sufrimiento físico y servidumbre moral. Muchos israelíes hoy ven a su nación como una Masada a gran escala, una nación sitiada, amenazada por vecinos hostiles y otras potencias extranjeras. Como veremos, esta analogía puede resultar más precisa de lo que muchos creen hoy. Consideremos en primer lugar el actual Estado judío en Palestina. En 1948, el actual Estado de Israel se forjó como una patria nacional judía. Esta restauración física de los judíos como nación en los últimos tiempos fue profetizada en la antigüedad y se cumplió tal como se predijo. Pero comprenda esto, el actual Estado judío en Palestina no es el regreso final triunfante de toda la nación de las 12 tribus de Israel, en paz y seguridad, mencionado tan a menudo por los profetas del Antiguo Testamento. El Estado de Israel actual es un esfuerzo humano, nacido de conflictos y guerras. Además, la gran mayoría incluso de la casa de Judá aún no ha regresado a Tierra Santa. Los israelíes en Palestina hoy son solo una parte de la casa de Judá, descendientes modernos de la antigua tribu de Judá, junto con elementos de las tribus de Benjamín y Leví. Las 10 tribus restantes de Israel, la casa de Israel, a menudo denominadas las 10 tribus perdidas, todavía están dispersas en varias partes del mundo. El libro de Herbert Armstrong, Los Estados Unidos y Gran Bretaña en Profecía, revela que entre los descendientes modernos de estas tribus perdidas se encuentran los Estados Unidos y los pueblos británicos. Solo después del regreso del Mesías todo Israel será reunido y llevado de regreso a la tierra prometida. Pero, ¿qué será del actual Estado de Israel? La profecía bíblica revela la respuesta. Al examinar estas profecías, observe los sorprendentes paralelos entre el episodio de Masada y los acontecimientos que se avecinan. Desde el punto de vista del tiempo actual y del mundo actual, la complicada situación árabe-israelí parece cada vez más un problema irresoluble. Aunque el compromiso ha desempeñado y puede seguir desempeñando un papel en la resolución de ciertos aspectos del dilema, el abismo entre las dos partes en cuestiones fundamentales y básicas sigue siendo amplio y profundo. Seguirá habiendo brotes de conflictos entre Israel y sus vecinos árabes. Sin embargo, la Biblia revela que la mayor amenaza militar a la región vendrá de una fuente completamente diferente.
La profecía bíblica revela que en los años venideros veremos un renacimiento del antiguo imperio romano en Europa. En Europa surgirá una confederación de 10 naciones o grupos de naciones de los últimos tiempos, encabezada por un superdictador conocido en el lenguaje bíblico como la Bestia, Apocalipsis 17. Muchas profecías predicen que este imperio romano revivido se involucrará militarmente en el Medio Oriente. Tanto israelíes como árabes sentirán el impacto de esta gran potencia militar. A pesar de los esfuerzos genuinos y sinceros por la paz en la región, aún está por ocurrir una gran crisis en todo el Medio Oriente. En las profecías de Daniel, la bestia es conocida como el Rey del Norte. En el tiempo del fin, revela Daniel, muchas naciones y pueblos del Medio Oriente serán derrocados por la intervención militar de la bestia en la región. Daniel 11, 40, 41. Entre estas zonas ocupadas estará Tierra Santa. La bestia, dice Daniel, entrará también en la Tierra Gloriosa, la Tierra Santa. 11:41. El actual Estado de Israel será ocupado tal como Judea había sido ocupada más de 19 siglos antes por el antiguo Imperio Romano. Las tropas extranjeras aún permanecerán en suelo israelí. La invasión del Estado de Israel y también de los países árabes por parte del restaurado Imperio Romano está predicha tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora observe algunas de estas profecías. Jesucristo profetizó que al final de esta era presente, Jerusalén estaría rodeada de ejércitos, Lucas 21:20, y que habrá gran angustia en la tierra, versículo 23. El pueblo sería llevado cautivo a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles, versículo 24. Daniel llama a este periodo un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo nación hasta aquel tiempo, 12:1. Esto corresponde a la gran tribulación, un tiempo de caos global y sin paralelo y agitación, de la cual habló Jesús, Mateo 24:21, Lucas 21:22. Numerosas profecías revelan la duración de esta ocupación de Jerusalén. Un ángel le reveló a Daniel que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, Daniel 12:7, o 3 años y medio. Apocalipsis 11:2 corrobora esto afirmando que ellos, los ejércitos del renacimiento político-religioso del Imperio Romano del fin de los tiempos, hollarán la ciudad santa durante 42 meses, equivalente a 1260 días o 3 años y medio. La profecía indica claramente que los hijos de Judá, junto con sus naciones hermanas, Estados Unidos, Gran Bretaña y otros descendientes modernos de la casa de Israel, tendrán que aprender la amarga lección de sus pecados a través de una humillación total y una derrota nacional aplastante en las manos de sus enemigos. Jerusalén se convertirá en el punto focal de una lucha sin cuartel por la supremacía mundial. He aquí, el día del Eterno viene, declara el profeta Zacarías, porque reuniré a todas las naciones contra Jerusalén para la batalla y la ciudad será tomada. 14:1-2. A medida que el conflicto se intensifica, la humanidad estará al borde mismo de la aniquilación total. Pero Dios de repente intervendrá poderosamente en los asuntos mundiales. Jesucristo regresará del cielo con un vasto ejército. A diferencia de Masada hace 19 siglos, esta vez el Mesías intercederá para salvar a su pueblo. En lugar de luchar entre sí, los ejércitos del mundo volverán su ataque contra él. El resultado será la batalla del gran día de Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16:12-16, Joel 3:1-2 y del 9 al 17. A menudo denominada erróneamente la batalla de Armagedón. El Cristo que regresará destruirá a la bestia, a los reyes de la tierra que la apoyan y a sus ejércitos reunidos en Jerusalén. Apocalipsis 19:19-20. Con la venida del Mesías, los tiempos de los gentiles llegarán a su fin. Cristo librará a Jerusalén de las fuerzas gentiles. Las 12 tribus de Israel serán reunidas del cautiverio y llevadas de regreso a la tierra prometida. Jeremías 23, del 3 al 8, 50, del 4 al 5, 19 al 20, Ezequiel 20, del 34 al 43, 36, del 24 al 28 y 39, del 25 al 29. Entonces el gobierno de Dios se establecerá sobre toda la tierra.
Daniel 2:44, Apocalipsis 11:15. Jerusalén se convertirá en su sede mundial, Jeremías 3:17. La era mesiánica tan esperada por los judíos por fin se realizará. Como los judíos estuvieron entre los primeros en recibir el castigo correctivo, estarán entre los primeros en ser liberados y reubicados, junto con las otras tribus de Israel, Jeremías 3:18. Pero Cristo no regresará como el Mesías solo de Israel, sino del mundo entero. El profeta Zacarías revela que finalmente vendrán muchos pueblos y naciones fuertes a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y a orar delante del Señor. 8:22. En aquellos días, continúa Zacarías, sucederá que 10 hombres de todas las lenguas de las naciones tomarán el manto de un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. 8:23. Qué diferente es este resultado de la trágica conclusión de los acontecimientos de Masada hace 19 siglos. Después de la tumultuosa crisis de la Gran Tribulación, los judíos no tendrán que decir, como lo hicieron en aquel calamitoso último día en Masada, el mismo Dios que en la antigüedad había tomado a la nación judía en su favor, ahora los ha condenado a destrucción. Más bien, declararán con alegría junto con todo Israel a los gentiles: vive el Señor que hizo crecer y condujo a la descendencia de la casa de Israel, de la tierra del norte, de todas las tierras a donde los había echado, y habitarán en su propia tierra. Jeremías 23:8.